La palabra del Señor nos dice que para este tiempo, luego de que Jesús murió por los pecados de los hombres, Dios nos dice, no rasgues tu ropa, no rasgues tu vestido. El sacrificio es el corazón. El corazón contrito y humillado no lo desprecie el Señor. Y nos dice la palabra del Señor que este hombre había rasgado sus ropas y echado polvo sobre su cabeza en señal de dolor. Elí esperaba junto al camino para oír noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Elí sabía que Dios le había advertido lo que pasaría, por eso él temblaba. Elí conocía perfectamente a Dios. El corazón del sacerdote Elí estaba totalmente alejado del Señor. El corazón del sacerdote estaba totalmente alejado de Dios. Dios le habló en varias ocasiones y él no quiso escuchar al Señor. Él esperaba temeroso, asustado en medio del camino, noticias en cuanto a esta batalla, en cuanto al arca del pacto de Dios. Porque él sabía que en cualquier momento algo podía pasar. Ya Dios le había advertido lo que pasaría. Y nos dice la palabra del Señor, esperaba junto al camino para oír noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, un clamor resonó por todo el pueblo. Un clamor resonó por todo el pueblo. ¿A qué se debe todo ese ruido?, preguntó Elí. Entonces el mensajero corrió donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad. Entonces el mensajero corrió a donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego. Y le dijo, acabo de llegar del campamento. Acabo de llegar del campamento de batalla. Estuve allí, le dice el mensajero a Elí. Estuve allí hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, le dice Elí. Preguntó Elí al mensajero. ¿Qué pasó, hijo mío? Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. Israel fue derrotado por los filisteos. Masacraron a la gente. También mataron a sus 2 hijos, Ofni y Finés, y capturaron el arca del pacto de Dios. Masacraron a la gente. También mataron a sus 2 hijos, Ofni y Finés, y capturaron el arca de Dios. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta. Se quebró la nuca y murió, porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel. Voy a hacer un alto. Dios había puesto a Elí como juez.
Cuando Dios le entrega un sacerdocio a un sacerdote, Dios espera que éste juzgue con justicia. Dios espera que este sacerdote haga su trabajo conforme a la voluntad de Dios y no conforme, quise decir, a la voluntad de su corazón. La palabra del Señor nos dice que Elí había sido juez de Israel por 40 años. En estos 40 años que Elí tuvo siendo juez de Israel, él no hizo su trabajo como lo tenía que hacer. 40 años juzgando a Israel y no hizo su trabajo como Dios lo esperaba. La palabra del Señor nos dice que la palabra del Señor comenzó a escasear. La palabra del Señor comenzó a escasear y la visión se fue perdiendo en Israel. La visión se fue perdiendo, no había visión. Cuando la palabra del Señor no se está trayendo al pueblo de Dios como Dios lo pide, el pueblo cae. La palabra del Señor comienza a escasear y la visión desaparece. No había visión, nos dice la palabra del Señor. Y la palabra nos dice que la nuera de Elí, la esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando se enteró de lo que había ocurrido, cuando se enteró que el arca del pacto de Dios había sido capturada y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto. La noticia aceleró el parto de la esposa de uno de los hijos de Elí, de la esposa de Finés. Ella murió, nos dice la palabra del Señor, después del parto. Pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. Ella murió, nos dice la palabra del Señor, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. No tengas miedo, le dijeron. Tienes un varón. Pero ella no contestó ni les prestó atención. Pero ella no contestó ni les prestó atención. La palabra del Señor nos dice que al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria de Dios?